Hola, excelente mañana para todos ustedes. Muchas gracias por asistir a este tutorial. En esta oportunidad, como pueden ver, voy a hacer una gasa trenzada, ¿cierto? Cuadrada, pero esta es de 12 hebras o 12 grupos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, 6 colores acá y otros 6 colores acá, o sea, en total 12. Miren, 3, 4, 5, 6. Ustedes lo pueden hacer tanto para gasa como para cordón de amarre de la mochila. Ya el grosor depende de la cantidad de hilos que tenga cada grupo. Por lo menos aquí cada grupo tiene 8 hebras, o sea, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Y estas también, cada grupito tiene 8, o sea, 8 hebras, 8 hebras marrón, 8 hebras amarillo, 8 hebras blanco, 8 hebras naranja y 8 hebras fosforescente, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a proceder a ubicar los hilos. Yo previamente lo he hecho, pero obviamente ustedes deben, primero que todo, ustedes van a cada grupito le van a hacer un nudito. No tiene nada de complicación, esto es sencillo. No lo hice acá porque pues simplemente es tomar todos los grupos y hacerle un pequeño nudo, ¿cierto? Al extremo. Y eso lo mismo lo he hecho con cada uno de los hilos o de los grupos más bien. Entonces recuerden, hay 12 grupos en total, 6 de este lado y 6 de este otro. Cada grupo tiene 8 hebras, recuerden esto, para esta trenza. Esta va a quedar de 12. Entonces vamos a empezar a trenzar de la siguiente manera. Primer paso, este hilo, este grupo más bien, pasa por debajo. Antes, se me olvidaba decirles, se va a trabajar de a 3, ¿cierto? Entonces vamos a empezar dejando 3 a la izquierda. Estos 3, miren, los voy a dejar aquí a la izquierda. Me vengo con este por debajo, con el fosforescente, miren, por debajo. Salgo ahí y ahora lo voy a poner encima de estos 3 a la derecha, ¿cierto? A la derecha. Bueno, paso número 2, voy a dejar ahora 3 a este lado, a mi derecha. Miren, estos 3 colores los voy a dejar a mi derecha. Recuerden que vamos a trabajar de 3 por 3, ¿cierto? Es una trenza de 12 de 3 por 3. Entonces, ahora este fosforescente va a pasar por debajo de todos estos y lo ubico inmediatamente encima de estos 3, miren, del marrón, del verde y del fosforescente a la izquierda. Ese es el paso número 2. Voy llevando todo esto hasta arriba suavemente. Paso número 1, con el naranja me voy a venir por detrás, paso por detrás. Recuerden dejar 3 a la izquierda. Mírenlos acá los dejé, estos 3 colores los dejo ahí, paso por debajo y rápidamente lo ubico encima de estos 3 a la derecha, ¿cierto? Miren, ahí está. Recuerden ir ajustando. Y paso número 2, el naranja de la izquierda. Recuerden dejar 3 también a la derecha. Vamos a dejar 3 también acá, miren. Crudo, amarillo y marrón. Entonces me vengo con el naranja de la izquierda, mírenlo acá. Paso por detrás, por debajo, por detrás, miren. Y rápidamente lo ubico encima de estos 3 a la izquierda, ¿cierto? Ok, ahí está. Este es el paso número 2. Voy ajustando, recuerden. Ahora, paso número 1, nuevamente. Empiezo con este crudo o blanco. Voy a dejar 3 a mi izquierda, de esta manera. Dejé estos 3 y ahora con el crudo, con este o blanco más bien, me vengo por detrás. Miren, está bien así, ¿cierto? Entonces con este me vengo por detrás, salgo ahí e inmediatamente pongo encima de estos 3 a la derecha, ¿cierto? Ahí está, miren, ahí está. Y paso número 2, voy a dejar 3 a este lado.
3, y me vengo ahora con el crudo o este blanco por detrás, ¿cierto? Por detrás, miren, salgo ahí e inmediatamente ubico encima de estos 3, ¿cierto? A la izquierda. Entonces esto mismo yo voy ajustando y esto me va quedando tupidito, muy tupidito me va quedando esto. Entonces ahora nuevamente repito, ahora me toca con los amarillos, miren, ahí los separo para que ustedes puedan ver. Paso número 1, este de la derecha se va a venir por detrás, pero dejando siempre, recuerden, primero que todo es importante que separen los 3 que deben dejar ahí, y con este me vengo por detrás, salgo ahí y rápidamente ubico encima de estos 3, miren, del fosforescente, del naranja y del crudo, el amarillo por encima de esos 3 a la derecha. Entonces ahí se va formando el diseño, como pueden darse cuenta, miren. Ella queda cuadrada, más adelante vamos a ver cómo va quedando totalmente cuadrada, ¿cierto? Y paso número 2, voy a tomar el de la izquierda, el amarillo de la izquierda, voy a correr un poquito para que ustedes puedan ver mejor ahí. Voy a dejar 3 a mi derecha y con este amarillo, con este me vengo por detrás, miren, por detrás, ¿cierto? O por debajo, como le quieran decir, salgo ahí, en ese espacio, miren, ahí, y ubico encima de estos 3 a la izquierda, ¿cierto? O sea, lo pongo encima, miren, y queda cruzadito. Entonces ahí vamos formando el diseño de nuestra gasa o cordón. Ya les he dicho que ustedes lo pueden emplear para muchas cosas. Esto es multifuncional, realmente ustedes lo pueden emplear para lo que ustedes quieran, para correa de perros, para una pulsera, hacen una pulserita, un collar, una gasa para la mochila, las asas para una cartera, hacen 2, ¿cierto? Entonces ustedes ven que esto es multifuncional. Ahora, paso número 1, repito, paso número 1, el de la derecha. Siempre voy a empezar con el de la derecha, el color que esté aquí. Voy a dejar 3 a mi izquierda, paso por debajo, miren, por debajo, salgo ahí e inmediatamente pongo encima de estos 3 a la derecha, ¿cierto? Ahí. Paso número 2, dejo 3 a este lado, a mi derecha, mírenlos acá, verde, fosforescente y naranja, los dejo ahí y me vengo con el marrón de la izquierda, por detrás, salgo ahí y pongo encima, ahora este mismo grupo marrón se pone encima de estos 3, lo pongo encima de estos 3 a la izquierda, ahí. Bien, así va, así me va quedando, miren. Repito, paso número 1, el verde, este verde va por detrás, dejo 3 a mi izquierda, ahí están los 3 separaditos. Ahora sale por detrás en ese espacio, miren ahí, ¿se dan cuenta dónde salió? Miren, acá, y ubico inmediatamente encima de estos 3 a la derecha, así. Paso número 2, dejo 3 a mi izquierda, me vengo con el verde de la izquierda, dejo estos 3 a la derecha, izquierda, ¿cierto? Entonces ese verde se va a venir por detrás, salgo ahí y rápidamente pongo encima de estos 3, recuerden, a la izquierda, ¿cierto? Entonces estos mismos pasos los voy a repetir todo el tiempo, ¿cierto? Ya, miren, por ejemplo, ahí ya cabe una secuencia. Vuelvo y repito miren, empecé con fosforescente, luego con naranja, luego con crudo, luego con amarillo, luego con marrón y por último verde. Ahora vamos a repetir la secuencia. ¿Cuál es la misma secuencia? Repito con el fosforescente, miren, me vengo por detrás, que es el primero, miren, aquí está la figurita.
Este es el primero, entonces me vengo por detrás, dejo 3 a mi izquierda y ubico inmediatamente encima de estos 3 a la derecha, ¿cierto? Ahí está, miren. Ahora dejo 3 a mi derecha, 3 a mi derecha, y ahora me vengo con el fosforescente que está a la izquierda, me vengo por detrás, tengo un poquito el dedo lastimado, miren, ahí lo tengo lastimado, pero bueno, no pasa nada. Ubico encima de esos 3 a la izquierda. Sigo ahora, miren, el orden, el mismo orden, esto acá me indica el orden, por lo tanto sigo con naranja, ¿cierto? Miren los naranjas donde están, porque es recuerden que trabajamos con los hilos de los extremos, miren, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Entonces primero el de la derecha, dejando 3 a este lado, a la izquierda. Recuerden, eso siempre hay que hacerlo antes de cruzarlo. Entonces lo llevo por detrás, el naranja de la derecha, miren. Salgo ahí y rápidamente ubico encima de estos 3 a la derecha, ¿cierto? Ahí está. Paso número 2, dejo estos 3 a mi derecha, 3 a mi derecha, ahí se ven claramente cuáles son, los dejo. Ahora el naranja de la izquierda, va por detrás y lo ubico encima de estos 3 a la derecha, a la izquierda, perdón, izquierda, o sea, hacia allá. Ahí está, ahí lo puse. Ahora, viendo la secuencia, y obviamente es muy fácil saber con qué hilo voy a trabajar, porque miren, se trabaja con los primeritos que están en los extremos, con este y con este, pero primero trabaja el derecho, el de la derecha. Entonces recuerden, dejo 3 a mi izquierda y lo voy a llevar por detrás, salgo ahí y ubico encima de estos 3 a la derecha, ¿cierto? Entonces ahora paso número 2, dejo 3 a este lado y recuerden que me toca venirme con el crudo que está a la izquierda, con entonces lo llevo por detrás, salgo ahí y ubico encima de estos 3 a la izquierda, miren, así de esta manera. Ahora sigo con los amarillos, miren, amarillo y amarillo. Paso número 1, dejo 3 a mi izquierda, se viene por detrás. Espero se esté viendo muy bien ahí la cámara. Ok, nuevamente repito, miren, amarillo, el de la derecha, va por detrás, dejando 3 a este lado, como siempre. Y ahora monto encima de estos 3 ese amarillo, miren, así, ¿cierto? Paso número 2, dejo 3 a mi izquierda, a mi derecha, perdón, derecha, a mi derecha. Ahí está, 2, 3, y ahora me vengo con el amarillo de la izquierda, miren, se viene por detrás y ubico encima de estos 3 a la izquierda, ¿cierto? Paso número 1, repito, paso número 1, el marrón, va dejamos 3 a la izquierda, sale ahí e inmediatamente ubico encima de estos 3 a la derecha, ¿cierto? Dejo 3 a paso número 2, dejo 3 a mi derecha y ahora me vengo con este marrón de la izquierda, ¿cierto? Entonces paso número 2, el marrón de la izquierda se viene por detrás, dejo 3 a mi derecha, salgo ahí y ubico encima de estos 3 a la izquierda, ¿sí? Ahí está el paso número 2.
Hay que tener mucho cuidado de que los hilos no se nos enreden, aunque no pasa, no suele pasar, pero hay que tener controlado esto, ¿cierto? O sea, es decir, hay que tener mucho cuidado que no se nos vayan a enredar los hilos abajo, en los extremos. Entonces, vamos a terminar la segunda secuencia. O sea, terminamos en verde, miren. La primera fue fosforescente, luego naranja, luego crudo, luego amarillo, luego marrón, luego verde. Por último verde. Y ahora vamos a repetir lo mismo. Fosforescente, naranja, crudo, amarillo y marrón. Bueno, entonces paso número 1, el verde, voy a dejar 3 a mi izquierda, recuerden, eso hay que hacerlo todo el tiempo. Entonces paso por detrás, salgo ahí e inmediatamente ubico encima de estos 3 a la derecha. Y paso número 2, ok, así. Paso número 2, este verde, igual, el verde de la izquierda se viene por detrás, salgo ahí y ubico inmediatamente encima de estos 3 a la izquierda, ¿cierto? Lo ubico de esta manera a la izquierda y ya hemos terminado la segunda secuencia. Entonces vamos a repetir todo el tiempo lo mismo. Yo voy a hacerlo un poquito más rápido porque es simplemente lo mismo, repetir. Y miren, como pueden darse cuenta, ya va quedando cuadradita. Entonces voy a seguir trenzando y vengo con ustedes para que ustedes puedan ver cómo queda la trencita. Voy a hacerlo ahí, pero lo voy a hacer más rápido, ¿cierto? Un poquito más rápido. Entonces recuerden, primero el naranja, el de la derecha, paso por detrás dejando 3 a mi izquierda y ubico encima de estos 3 a la derecha. Es simplemente cuestión de practicar para que les vaya saliendo. Yo tuve que practicar mucho para que me saliera, porque realmente al comienzo no me salía, pero con la práctica lo he logrado. Miren, ahí ya me está saliendo la figurita. Entonces recuerden dejar 3 a un lado. Voy a dejar 3 a también y me vengo con el crudo por detrás, miren, y pongo encima de esos 3 a la izquierda. Entonces primero el de la derecha y luego el de la izquierda. Primero por detrás, dejan 3 a este lado, salen ahí y ubico encima de estos 3 a la derecha. Bueno, una cosita, voy a ir moviendo la trencita ya porque ya se me está, digámoslo así, ya no se me ve un poquito en pantalla. Entonces simplemente miren, les voy a mostrar que he hecho. A cada grupito le hice un nudito, ¿cierto? Ahí me disculpan por el dedo, pero fue un accidente que tuve pegando algo con silicón. Ok, entonces miren, a cada grupito le voy a poner un nudo. Entonces miren cómo me va quedando totalmente cuadradita. Y les voy a mostrar al final cómo queda. Entonces yo simplemente voy moviendo para que podamos ver en pantalla el procedimiento. Entonces me vengo con el verde por detrás, salgo ahí y ubico encima de estos 3 que están acá a la derecha. Paso número 2, dejo 3 a mi derecha, me vengo con el verde por detrás, salgo ahí y ubico encima de estos 3 a la izquierda. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo que les he venido explicando en todo el tutorial. Entonces esto lo pueden emplear, recuerden, para qué sé yo, una gasa cuadrada, las manijas de un bolso playero. ¿Qué más? Una correa para perros, una pulsera,
todo lo que ustedes se imaginen para el... Yo simplemente les estoy enseñando el trenzado. Ya ustedes, según pues la creatividad que ustedes tengan, ustedes van a emplearlo para lo que a ustedes les guste, ¿cierto? Un accesorio, puede ser un collar, una pulsera también. Compran los terminales que los consiguen en herrajes y simplemente trenzan y los ponen los herrajes en cada extremo y forman su pulsera. Entonces yo aquí estoy trenzando un poquito más rápido porque es simplemente repetir los mismos pasos que les enseñé al comienzo. Al final les voy a mostrar una trenza de 8 muy parecida, pero van a ver la diferencia. Ustedes van a notar la diferencia de esta de 12. Entonces continúo y ahora sí, vamos finalizando esta trenza de 12. Yo simplemente les estoy mostrando, les estoy explicando el procedimiento del trenzado, pero ustedes recuerden que ustedes lo van a aplicar para lo que quieran realmente. No, esto no tiene límite de uso. Entonces yo voy a seguir trenzando y vengo con ustedes para que observen el resultado. Va quedando totalmente cuadradita, pero es muy diferente a la de 8. Ustedes ya se van a dar cuenta del por qué. Entonces esto es de practicar, practicar y practicar, ¿sí? Esto es de mucha práctica, de paciencia, de concentración. Es muy importante que estén mirando por dónde van cruzando porque como yo estoy trabajando con colores, muchas veces podemos meter por equivocación la hebra donde no es o mezclar las hebras, y de eso tampoco se trata. Se trata de que cada color quede independiente. Entonces ahora sí, yo voy a seguir y vengo con ustedes para que vean el resultado. Sigan trenzando como les acabo de explicar y vengo con ustedes. Bien, como pueden ver ya la tengo más avanzada. Recuerden que es una muestra, miren ya cómo va quedando de bonita, totalmente cuadrada, y ustedes van a notar la diferencia entre esta y la de 12, la de 8, perdón, miren la de 8 no es tan tupida como la de 12. Bueno, puede que ahí no se vea mucho la diferencia, pero esta de 12 es más tupida, es mucho más tupida que la de 8. Recuerden que en el canal tengo dos tutoriales, varios tutoriales de hecho, sobre cómo trenzar esta de 8. Y entonces ustedes notan la diferencia de la de 12, es un poquito más tupidita. Esta es de 12 y esta es de 8, ¿cierto? Entonces ustedes ahora simplemente van a tomar una hebra, anudan acá y terminan. O sea, lo voy a hacer para que ustedes puedan ver. Importante que sean de los colores que hemos utilizado para la para la trenza, ¿cierto? Puede ser cualquiera de estos colores. Voy a usar, entonces aquí tengo la hebra, 2 de hecho, miren, entonces voy a anudar acá un nudo sencillo y le doy 2 giros, 1 y 2, aprieto y vuelvo y repito, 2 nudos, 1 y 2, ¿cierto? Entonces ahí ya tienen el anudado. Recuerden que esto es una muestra. Y vuelven y repiten lo mismo acá, anudan con otra hebra. Voy a hacerlo esta vez con otro color. Bueno, hagámoslo con el mismo color, no pasa nada. Vamos a hacerlo con este fosforescente nuevamente. Corto una hebra, 2 de hecho, para que quede mucho más resistente a la hora de anudar. Simplemente anudo acá, ¿cierto? Vuelvo y anudo lo mismo acá. Si ustedes quieren dejan flecos y por lo tanto lo pueden anudar de aquí. Yo simplemente estoy haciendo una demostración, el trenzado, que es lo que me interesa, ya que ustedes pueden jugar con el tamaño de los flecos, la medida que ustedes le quieran dejar de flecos. Entonces doble nudo, recuerden, aprieto y así, miren el sellado.
Entonces, esto les sirve mucho, recuerden, para las personas que a lo mejor quieran hacer un cordón diferente para su gasa, o digámoslo de esta manera, para las mochilas que se hacen dos de estas, si ustedes la hacen de 90 centímetros, y ahí está. Entonces espero les haya gustado muchísimo este tutorial del día de hoy, un video express porque es bastante rapidito. Y entonces ya recuerden que ustedes pueden, miren cómo queda la textura, y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que es muy diferente al de 8, no queda tan tupidito como el de 12, 8, 12, ¿cierto? Entonces así. Nos vemos en una próxima oportunidad y hasta la próxima. Dios los bendiga. Chao.